la paz y gracia de nuestro Señor Jesucristo sea para con cada uno de los hermanos y amigos que estamos conectados en esta tarde al programa Oyendo su Voz, un escenario para oír, meditar y vivir la gloriosa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, capítulo 6, verso 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Con base en este texto bíblico y siendo la voluntad de nuestro Dios, hoy veremos el tema heme aquí. De este modo quiero invitarlo, amado hermano y amigo, a que en primer lugar nos dispongamos a orar y presentar nuestras vidas delante del Señor, sabiendo que el sentir y el propósito de estar reunidos a través de estos espacios lo ha puesto nuestro Dios, y es a Él a quien hemos venido a adorar y a ser enseñados a través de su palabra. Así que todos juntos, en un mismo sentir, iniciemos esta oración. Soberano Dios y Salvador nuestro, delante de ti nos presentamos en esta tarde, reconociendo tu grandeza, tu poder, tu señorío, sabiendo que no hay otro Dios como tú, Señor, nuestro Salvador, en quien está puesta nuestra esperanza y nuestra adoración está dirigida a ti. Deseamos que tu presencia sea en medio de nosotros, que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada, que uses de manera poderosa cada uno de los ministerios que han de participar, y asimismo por cada pastor, hermano, familia, joven, niño, anciano que vamos a estar conectados en esta tarde, podamos juntos, Señor, adorarte y exaltarte a ti. En tu santo nombre, Señor, damos inicio a esta programación. Amén y amén. Recordemos juntos el tema para la emisión de esta tarde del programa Oyendo su Voz. Heme aquí. Tomamos como base bíblica el libro del profeta Isaías, capítulo 6, verso 8. Asimismo, en esta tarde exaltaremos y glorificaremos a nuestro Dios. Para ello nos acompaña el ministerio musical Obadía, con el tema Gracias Cristo. Así que todos, en un mismo sentir, alabemos y exaltemos a nuestro Dios, el Salvador de nuestras almas. Jesús es el camino que te lleva al cielo. Fuera de él nada ni nadie te ayudará. La vida pasa y todo cambia, pero Jesús por nada cambiará su amor y su gran perdón. Me levanto cuando caí, me sustento cuando fuerzas perdí. Ahora me siento contento y libre soy. Mi triunfo en batallas, en nombre de Jesús. Con él nada me falta, pues estoy en la luz. Gracias Cristo, me libraste, me sacaste del pecado y nunca lo olvidaré. Gracias Cristo, me libraste, me sacaste del pecado y nunca lo olvidaré. Ahora que esperas, amigo, ven a Jesús. No dudes en darle tu alma y tu corazón. La vida pasa y todo cambia, pero Jesús por nada cambiará su amor y su gran perdón. Me levanto cuando caí, me sustento cuando fuerzas perdí.
Ahora me siento contento y libre soy. Y triunfo en batallas en nombre de Jesús. Con él nada me falta, pues estoy en la luz. Gracias Cristo, me libraste, me sacaste del pecado y nunca lo olvidaré. Gracias Cristo, me libraste, me sacaste del pecado y nunca lo olvidaré. Gracias Cristo, me libraste, me sacaste del pecado y nunca lo olvidaré. Gracias Cristo, me libraste, me sacaste del pecado y nunca lo olvidaré. Gracias Cristo, me libraste, me sacaste del pecado y nunca lo olvidaré. Gracias Cristo, me libraste, me sacaste del pecado y nunca lo olvidaré. Me sacaste del pecado y nunca lo olvidaré. Me sacaste del pecado y nunca lo olvidaré. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con estas palabras hemos glorificado a nuestro Dios, reconociendo que Él nos ha librado del pecado y de la condenación, y le damos gracias y exaltamos su nombre, pues en Él tenemos vida, salvación y una nueva esperanza. Con este sentir y propósito, meditaremos en la palabra del Señor. Para ello quiero invitarlo, amado hermano y amigo, a que una vez más nos presentemos en oración, encomendando en esta tarde a nuestro hermano y pastor Ben Euler Cárdenas, quien es el instrumento que el Señor ha elegido para esta tarde. Así que si su deseo, al igual que el mío, es que el Señor hable a nuestras vidas, le invito a que inicie junto conmigo esta oración. Señor Jesucristo, una vez más delante de ti nos presentamos, agradeciendo, Señor, tu gran amor y bondad. Gracias te damos, Señor Jesús, porque tú nos libraste, nos salvaste, nos diste nueva esperanza. Por tu amor nosotros estamos aquí. Tu gracia fue mayor y tus misericordias son nuevas, Señor Jesús. Gracias te damos por la oportunidad que nos das en esta tarde de poder oír y meditar en tu palabra, Señor. Por eso te rogamos que tu unción fresca sea derramada sobre nuestras vidas, usando de manera poderosa a nuestro hermano y pastor Ben Euler Cárdenas, Señor, y que tu palabra, que es viva y eficaz, corra y sea glorificada en nuestros corazones. En tu santo nombre nos disponemos una vez más a oír tu voz. Amén y amén. De este modo los dejo en compañía de nuestro hermano y pastor Ben Euler Cárdenas, con el tema Heme aquí. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Saludo muy cordial a este hermoso programa Oyendo su Voz. Quien les saluda es el pastor Ben Euler Cárdenas Pachas, pastor en la IEAM Jesús en el Perú. Quiero expresar mi saludo también asimismo al que tiene la dirección de este programa, nuestro hermano servidor Alex Lunardo. Para mí es un privilegio poder dirigirme a esta hermosa audiencia que viene siguiendo día a día
capacitando y recibiendo toda bendición como es la palabra de Dios. Y en esta hermosa hora vamos a oír la palabra del Señor basada en un tema, heme aquí. Le invitamos a que usted tome su Biblia y vamos a dar lectura en el libro de Isaías, profeta Isaías, el capítulo 6, el verso 8. Así dice la palabra del Señor. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Para ello vamos a invocar y orar para que Dios respalde esta enseñanza. Señor soberano Dios, te damos gracias, mi Dios bendito, por este momento muy especial que nos permites, que a través de tu palabra podamos llegar, Señor, con tu mensaje a cada uno, Señor, de los que necesitan. Oh Dios, para que sean fortalecidos en fe, crean en tu nombre y vengan al conocimiento de tu verdad. Ayúdanos, Señor, que este momento sea un momento especial y oportuno para todos los que oyen tu palabra. Señor, te damos gracias. Háblanos, mi Dios, en esta hora. Seas tú quien uses mis labios y tomes, Señor, mi vida, para que tu palabra corra como río, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Así que, heme aquí, es una expresión dada por el profeta Isaías en un escenario de una experiencia muy especial, quien tuvo él en un llamado cuando Dios se tuvo que manifestar en un momento oportuno de su vida, porque debemos de saber que Dios nunca llegó tarde, Él siempre llegó a tiempo, y que cuando Dios llama es porque hay una necesidad, y cuando Dios llama es para capacitarle al hombre, y cuando Dios llama es porque Dios quiere enviarle al hombre para un propósito que Él tiene, para que se cumpla el plan de Dios, como es rescatar las almas. Es el gran amor que Dios tiene derramado por la humanidad, que las almas vengan al conocimiento de la verdad, sean salvos, se arrepientan, crean en Jesucristo. Pero qué importante que en este momento veamos el contexto del escenario de la vida de Isaías. Dice la Escritura que en el reinado del rey Usías, en ese entonces, de ese año, el Señor, esta visión que ve Isaías, él dice: vi esta visión, dice él, vi algo sublime sentado, el Señor sentado sobre un trono sublime. Sus faldas llenan el templo, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 volaban. En fin, había una experiencia espiritual que atravesó el profeta Isaías. Y el uno daba voces diciendo: Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos. Y cuando miramos la Escritura en su contexto, en el verso 5, entonces dijo Isaías: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y miramos el contexto de la vida de este varón Isaías, recepcionando un llamado muy especial antes de transformación de su vida, de hacerle ver su condición espiritual, pero al mismo tiempo el Señor está dispuesto a santificarlo, no mirando lo que es el hombre en sí, en su pecado, sino mirando a Dios en lo que Él va a hacer con la vida de ese hombre mortal. Isaías, un personaje en la historia que aparece como profeta mañana más tarde, en el cual Dios le tenía preparado algo muy especial para su vida: servirle a Dios con todo su corazón y cumplir un propósito de Dios. Como ya todos miramos en las Escrituras, todo el libro del profeta Isaías, se registra las profecías mesiánicas que se habían de cumplir. Dios viene preparando para todo tiempo algo muy especial. Así que Isaías no ha sido la excepción, sino que fue un nombre muy importante para Dios usarlo de antemano para que se cumpla la redención de Dios mañana más tarde. Miremos cómo es que Dios trata con Isaías. El contexto de la vida de él, reconociendo su condición
cuando oye la voz y dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, reconocer su condición espiritual, siendo hombre inmundo de labios, que habita en un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová. No es posible que mis ojos logren ver esta gloria maravillosa, quien es Dios. ¿Cómo puede ser posible? Así que Isaías se limita, humillando su corazón, para reconocer y entender que no es posible que un hombre pecador pueda adquirir tal privilegio. De pronto usted, mi amigo, usted, mi amiga, dirá: bueno, yo soy un hombre pecador o una mujer pecadora, he hecho estas cosas y no merezco ni siquiera entrar a la casa de Dios. ¿Acaso Dios tendrá misericordia? Yo ya no soy salvo. ¿Y cuántas personas ya se sienten de pronto desahuciadas del plan de salvación de Dios, como que para ellos no es o no hay esperanza? Pero quiero decirle en esta hora, hay un llamado que Dios te hace. Hay varias formas de llamados. Hay un llamado al arrepentimiento, hay un llamado al servicio ministerial, hay un llamado, el llamado final, el llamado a la redención de la vida eterna, cuando el hombre le crea al Señor. Pero veamos el paso de Isaías que él toma en este escenario que miramos en las Escrituras. Es un hecho inédito de su vida, que para él fue una experiencia muy especial en su vida. Y miramos cómo el serafín voló hacia él como un plan de Dios, con un carbón encendido, y le dijo: esto que he puesto en tus labios, he quitado tu culpa y limpio tu pecado. Cuando estas cosas sucedieron, Dios, esto es sinónimo de santificación, cuando Dios lo santificó para quitarle la culpa, para quitarle eso que él se sentía menoscabado, que se sentía limitado, que no se sentía capaz de hacerlo. Cuando entendió la voz de Dios, dice él: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? Decía Dios. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces Isaías dice: entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Mi estimado hermano, amigo que me escuchas, de pronto, por primera vez usted oye la palabra de Dios, mi amigo, y nunca has tenido de pronto una experiencia de que alguien le predique la palabra, o si le predicaron, nunca tuvo la oportunidad de oír. Porque hay dos cosas diferentes que nos hacen cuando oímos la palabra de Dios y cuando la persona solamente escucha. Vea, ¿cuánto de nosotros nos han predicado la palabra de Dios? ¿Cuánto hemos tenido la oportunidad de que nos han entregado de pronto un tratado, un folleto, un volante, como le llamen también, un tratado evangelístico, y usted ha recibido, lo ha leído, pero no pasó nada en su vida? O de pronto se paró en la esquina, empezó a escuchar, pero dice usted: no, nunca sucede nada, es que igual siento yo. Mire lo que dice la Escritura. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Cuando el hombre oye, pone atención, eso es sinónimo de aquel que empieza a escudriñar, a analizar todo lo que Dios le viene hablando a través de su palabra. Y uno empieza a humillar su corazón. Entonces Dios empieza a tratar con la persona. No puede suceder nada cuando el hombre oye pesadamente. Y cuando alguien oye pesadamente, simplemente oye por cuestionamiento. Pero con aquel que oye la voz de Dios, algo sucede. Vamos a mirar en la Escritura qué sucedió. Ya miramos el claro ejemplo de Isaías. Cuando él entendió la voz de Dios, apareció una necesidad en su corazón como un fuego ardiente, y simplemente dijo él: cuando oí la voz del Señor, entonces dije: heme aquí, Señor, envíame a mí. Ese es el significado. Aquí estoy dispuesto para hacerlo. ¿Qué quieres que yo haga, Señor?
Hay necesidades. Y Romanos, dice la Escritura, una carta escrita por el apóstol Pablo a los hermanos que se encontraban en Roma, allá en el capítulo 10, dice de esta manera: les invito, hermanos, allá en sus hogares donde se encuentre usted, mi amigo, allá pueda usted oír la voz de Dios. Mire estas cosas que sucedió. En el capítulo 10 dice el verso 14: ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Usted cree, amigo, mi hermano, que aquellos que no han creído en el Señor podrán invocarle a Dios? ¿Podrán decirle: Señor, ayúdame, Señor, te necesito en este momento, ayúdame a socorrer esta necesidad? No puede invocar a aquel a quien no han oído. Por eso es necesario oír la palabra de Dios. Y la Escritura dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. El que tiene oídos para oír, oiga la voz de Dios. Y oír la voz de Dios, le decía, sinónimo de entender, de analizar lo que Dios quiere decir, aceptar, humillando mi corazón para obediencia a la fe. Así que, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán, mi hermano? ¿Cómo creerán aquellos en aquel de quien no han oído? Es necesario hablarles. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es necesario las herramientas especiales que Dios viene preparando. Dios viene preparando recursos. Amén. Recursos para llevar este mensaje. El recurso espiritual es un hecho importante en la vida del cristiano. El recurso espiritual está ceñido por la unción del Espíritu Santo para ser guiados con el poder de Dios y llevar este mensaje con autoridad. El recurso humano, el hombre indicado, aquel que es santificado, llamado para hacer un servicio y a obedecer la voz de Dios, hacer la voluntad de Dios. El recurso económico, que es un factor muy importante también, porque todo el contexto que nos rodea, esta humanidad y sociedad, se demanda de recursos, de inversión. Por eso, iglesia del Señor, no te canses de predicar, no te canses de hablar de la palabra de Dios, no te canses de sembrar la buena semilla, no te canses de obrar para la obra del Señor. Amén. La Biblia dice: acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ve el hombre de lejos. El mundo está mirando en qué dirección va caminando el Hijo de Dios, el creyente, el que ha creído en el Señor, el que ha venido a esta vida cristiana para ser ahora canales de bendición. Y la Escritura dice que Él nos llamó para ser santos, nos llamó para eso. Primera de Pedro lo dice bien en claro. Alabado el nombre de Jesús. Él nos llamó para ser real sacerdocio. Nos llamó para ser una nación santa, un pueblo escogido, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Capítulo 2, verso 9, primera de Pedro. O sea, este Dios nos llamó para eso. ¿Y por qué ahora podemos obedecerle la voz del Señor? ¿Por qué cuando oímos la palabra entendemos que hay una necesidad? Porque hemos entendido, hermano, que este Dios es real, este Dios es de experiencia en nuestra vida. Miramos y marcamos una experiencia de un hombre llamado Saulo de Tarso, que en el capítulo 8 del libro de Hechos de los Apóstoles narra un dato biográfico sobre su accionar y sobre la defensa de su religión, optando por lo mejor que él creía. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Había persecución, había muertes a los cristianos, a los que habían creído en Jesús, a los que vivían por la fe.
eran perseguidos por creer. Y Saulo, quien mañana más tarde fue el apóstol Pablo, pero para que sea apóstol ocurrió algo especial. Y de eso voy a hablar un momento. Entonces dice que él consentía en su muerte, defendiendo su credo religioso, como era él, fariseo. Y en cuanto a las tradiciones de su padre, dice que él era estricto en cuanto a la ley, un defensor de su religión. Pero cuando Dios tuvo misericordia de este hombre, digo que Dios preparó algo especial para él. Porque la Escritura narra en el capítulo 9, y Saulo, respirando aún amenazas de crueldad en muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pide carta para ir a Damasco, porque él se había enterado que en Damasco habían cristianos que alababan, que adoraban a Dios. Estos también merecen la muerte, porque ahora eran denominados la secta de lo que trastornaban al pueblo con su fe, con sus prácticas, con su forma de servir. Pero no te rindas, hermano. Muchos pueden cuestionar la fe que tú tienes, pero es algo inquebrantable que no pueden quitar. Es esta fe en el Señor Jesucristo, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y podemos decirle ahora: heme aquí, envíame a mí. Es decir, estoy dispuesto a lo que tú me llames, Señor, a donde tú me envíes. ¿Por qué disponemos nuestras vidas? Porque Él hizo algo con nosotros. Así Dios hizo una obra, dice la Escritura, en este varón Saulo de Tarso. Y cayendo, dice la Escritura, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo a este varón Saulo. Y algo especial sucedió en su vida. Y cayó ciego a tierra, de donde él iba galopando en su caballo junto a sus amigos que iban a perseguir a los cristianos, a apresarlos y hasta incluso a causarles la muerte. Iban y cayó a tierra él. Y dice la Escritura, cayendo a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo. Una voz, pero él no entendía quién era. Él oyó una voz, como cualquiera que oye, logra entender quién le está hablando. Dice: alguien me está hablando. Oyó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y cuando aquella voz se revela la conciencia de él y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando esa voz fue interpretada en el corazón de Saulo de Tarso, cuando Saulo logra comprender y dice: ¿quién? Jesús, a quien yo persigo. Cuando él logra entender, la voz del Señor le dice: dura cosas te dar cosas contra el aguijón. Te es duro entender que cada vez he venido tratando contigo, que este es mi pueblo, esto es mi iglesia, y que no tiene razón de ser perseguido ni cuestionado. Y dice la Escritura: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Heme aquí, es sinónimo. ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra a la ciudad y se te dirá todo lo que debes hacer. Cuando Dios, hermano, tiene propósito, no sea la circunstancia en que el hombre se encuentre, de allá lo saca, de allá lo limpia, lo santifica. Amén. Lo prepara y se lo envía. Pero los de allá tendrán de pronto cuestionamiento por la forma de fe que ha creído. Y dirán: pero este andaba con nosotros, ¿cómo es que ahora anda con ellos? ¿Sabe? Aquellos que participaban de su grupo de él, aquellos que participaban de su fe que él antes tenía en el grupo de los fariseos, compartían con él.
estaban de acuerdo en lo que hacían, en lo que practicaban, en lo que creían. Pero cuando él llegó a entender que todo lo que había tenido sencillamente era, como dijo mañana más tarde en el testimonio, todas estas cosas que yo tuve allá, galardones, tuve allá reconocimiento con los fariseos, tuve allá grandes, fui un hombre muy importante. Todo esto, dijo él, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mi estimado hermano, usted y yo un día teníamos una forma de fe y nunca le decíamos a Dios: ¿qué quieres que hagamos, Señor? Porque eso que quiere que hagamos es una frase de humildad, de sencillez, de disposición, de entrega y de decir: Señor, toma mi vida, pon dirección a esto, Jesús. Señor, permítenos, Padre Santo de la gloria, que en esta hora podamos servirte. Eso es lo que decíamos. Mi hermano, mi amigo, quiero terminar diciéndole, en una experiencia que tuvo el profeta Jeremías, en un llamado, Jeremías dijo, rehusando la voz de Dios: Señor, soy un niño, no sé hablar. Yo no puedo, en el capítulo 1 de Jeremías, no sé hablar, Señor, soy un niño. Y le dice el Señor: no digas que eres un niño, no digas, porque a donde quiera que yo te envíe irás tú y no va a ir otro. Es que cuando Dios tiene propósito contigo, mi hermano, no importa dónde estés, porque la Escritura dice que de lo vil de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y a los entendidos. De lo vil, de lo menospreciado, de la inmundicia. Entonces de allá nos escogió Dios para que sea un instrumento especial. Yo no sé de dónde le ha sacado Dios a usted, mi amigo, hermano que me escucha. Mi amigo que me escuchas por primera vez, no importa la condición en que tú estés, pero Dios quiere usar tu vida. Dios quiere ser un instrumento de ti. Pues quien les habla fue un joven que vivió en el mundo del vicio y del pecado a la edad de 13 años, 12 años. Pero un día Dios le plació llamarme. De la edad de 17 años de mi vida le vengo sirviendo a Dios. A los 19 años sentí el llamado al ministerio y le sirvo al Señor. Ya han pasado varios años. Hoy tengo 35 años de edad, ya para cumplir. Y le doy gracias a Dios, porque en todo tiempo Él me ha guardado. Hay momentos de dificultad, de tribulación, como en todo campo. Hay momentos difíciles, pero creo que el momento más difícil de la vida del hombre es la vida espiritual, conservar la espiritualidad para Dios. Pero qué importante que aquellos que pueden lograr vencer serán hombres agradables para Dios. Como dice la Escritura, olor fragante, grato olor, Cristo. Pero Dios te llama, mi amigo, Dios te llama, mi hermano, para que usted y yo podamos seguir diciéndole: Señor, heme aquí. No nos neguemos a hacer la voluntad de Dios. Empecemos a servir desde ahora. No importa la situación en que estemos viviendo en este tiempo social que vive la humanidad por esta enfermedad mundial, ha limitado a mucha gente, pero usted y yo sintamos la voz de Dios, el llamado del Señor, y decirle: heme aquí, Señor, envíame a mí, envíame a mí. A esta manera agradecemos de una manera muy especial, mi estimado hermano, de que usted te esfuerces y sigas adelante en el nombre poderoso de Jesús. Quiero orar en este momento para darle gracias y de esta manera que Dios haga la obra en tu vida. Señor Jesús, te damos gracias. Dios Todopoderoso, aquellos que han oído tu voz, Señor, de donde esté su condición de vida, tú los salves, hagas una obra con ellos y sean instrumento útil para ti. Guárdalos en tu nombre. Gracias porque tú has usado mi vida y permite, Señor, que muchos vengan salvos, Señor, al conocimiento de la verdad. Sean salvos, mi Dios. Obra de una manera especial. Gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este hermoso programa, Oyendo su Voz.
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por su gloriosa presencia y su poderosa palabra en esta tarde. Es un mensaje maravilloso que ha llegado a nuestras vidas, comprometiéndonos al sentir y a la misión de nuestro Dios. Heme aquí, Señor, estamos dispuestos a ser sal y luz en medio de nuestra generación. Hoy es el tiempo, amado hermano, de ponernos en las manos de Dios para ser esos instrumentos útiles para alcanzar uno más. Hoy, amado amigo, es la oportunidad de que recibas este llamado del Señor, que tu vida sea transformada, que vivas la vida eterna, la salvación y esperanza que el Señor tiene para ti. De esta manera estamos concluyendo nuestro espacio y emisión en esta tarde del día lunes del programa Oyendo su Voz. Muy agradecidos para con nuestro Dios, y por ello quiero invitarlo a que finalicemos con expresión de gratitud a nuestro gran Salvador y Señor Jesucristo por todo lo que Él ha hecho. Si hay un motivo o una razón de ser en su corazón, le invito a que junto conmigo finalicemos con esta oración. Amado Dios y Salvador nuestro, te agradecemos a ti, Señor Jesús, tus bondades, misericordias, tu amor y gracia para con nosotros, el permitirnos estar reunidos delante de tu presencia, Señor, exaltándote y glorificándote a ti. Y lo más hermoso, saber que tú estás en medio de nosotros, estás en nuestros corazones, Señor Jesús. Has usado de manera poderosa cada uno de los ministerios que han participado y asimismo, Señor Jesús, a cada ministro, pastor, familia, anciano, joven, niño, amigo que estuvimos conectados en esta tarde. Tú has sido muy bueno para con nosotros y sabemos que esta palabra tuya no volverá vacía, sino que hará su efecto poderoso en nuestras vidas, Señor. Así como nos has permitido dar inicio a esta emisión, en tu santo nombre damos finalizada el programa Oyendo su Voz. En tu santo nombre, mi Dios amado. Amén y amén. De este modo, hemos finalizado nuestra misión en esta tarde, agradeciendo siempre a nuestro Señor Jesucristo el usar a cada uno de los ministerios que participan en esta emisión, asimismo a cada hermano y amigo que se dispone a estar conectado a estos espacios en donde juntos nos edificamos a través de la palabra del Señor Jesucristo. Queremos recordarle que estamos transmitiendo estos espacios los días lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la tarde. No siendo más, que la paz y la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes y sus familias. Recuerde, si Dios lo permite, nos volveremos a ver en una próxima emisión de este programa Oyendo su Voz, un escenario para oír, meditar y vivir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Mi Dios les bendiga y les guarde siempre. Hasta una próxima ocasión. Gracias, Cristo, me libraste, me sacaste del pecado y nunca